devastadoras. Vamos a profundizar el análisis con esa visión estratégica y geopolítica. Nos acompaña en nuestros estudios el doctor Walid Hassan, bioanalista con maestría y doctorado en ciencias fisiológicas. Así es. Qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante, muchas gracias. Bueno, el tema real de las variantes es un tema, digamos, bioquímico, muy básico, que se suponía que iba a ocurrir desde que apareció la pandemia. El virus es un virus de RNA en antisentido y todas las moléculas de material genético tienen la capacidad de generar errores que son el origen del cambio de la expresión de nuevas proteínas, de la expresión, y esas expresiones terminan siendo el laboratorio que va generando cambios que pueden ser para disminuir la actividad del virus como para modificarla. Hasta la presente fecha, de hecho, la Organización Mundial de la Salud reconoce dos tipos de variantes, variantes de interés y variantes de preocupación. ¿La diferencia? La diferencia es que a las variantes de preocupación se le atribuye la característica de sortear el efecto de las vacunas, se le atribuye la característica de admitir la transmisión, se le atribuye la característica de cierta forma bypassear las políticas públicas. Entonces, y debe existir obviamente una tercera variante que está pasando, obviamente, que no se cuantifica, de variantes que tiendan a disminuir la actividad del virus. Porque las mutaciones son fenómenos azarosos, son fenómenos que ocurren al azar. Las cadenas de material genético, a medida que se replican, existe una muy pequeña posibilidad de que ocurra un cambio en la estructura del material genético. Esa muy pequeña posibilidad se compensa con el hecho de que el material genético se está replicando miles de millones de veces, porque cada contagiado es millones de replicaciones del virus. Entonces, el virus nos ha mostrado hasta ahorita que ha tenido la capacidad de generar por lo menos más de 4 variantes de preocupación, unas 5 variantes de interés con sus respectivas subvariantes, si se quiere demostrar así, y en promedio ha tenido la capacidad de generar una nueva cepa mensual, aproximadamente. ¿Y eso significa entonces que desde que se ha declarado la pandemia en el mundo nosotros seguimos escuchando de la aparición de nuevas cepas? ¿Esto no se va a detener? No se va a detener porque las vacunas lo que hacen es generar anticuerpos neutralizantes a través de una inmunidad, inclusive que es una inmunidad artificial. No es una inmunidad generada directamente por el virus, sino una inmunidad generada por reacciones cruzadas que se obtienen a través de otros virus. Por eso es que la mejor vacuna no ofrece 2 años de inmunidad, porque son unas inmunidades que se adquieren a través de reacciones cruzadas. Entonces, y los pacientes que reciben su dosis, aún recibiendo su dosis completa, tienen capacidad de infectarse y de permitir que se siga replicando el virus. Por eso es que la política más efectiva es la que ha desarrollado China, que ha detenido la aparición de casos y con las cuarentenas efectivas que han permitido que no aparezcan casos, ha detenido la replicación del virus. La replicación del virus es un fenómeno que de forma azarosa va a generar mutaciones que no van a dejar de seguir apareciendo. Mutaciones que no van a dejar de seguir apareciendo. Sin embargo, hasta que se conoce de manera puntual la Delta, o aún más la Delta Plus, de la cual también se está hablando, serían absolutamente más mortíferas que las anteriores. ¿A qué se debe esto? Ok, te vuelvo a comentar. Las cadenas de ácidos nucleicos, cuando se traducen, son secuencias muy largas de nucleótidos que se traducen en ciclos de 3, o sea, tres nucleótidos traducen para un aminoácido. Pero hay por lo menos, en el código genético, por lo menos 3 o 4 tripletes que codifican para un determinado aminoácido. Entonces pueden ocurrir mutaciones, lo que nosotros llamamos mutaciones sin sentido. Es decir, que dentro del mismo aminoácido mute una cadena hacia un mismo núcleo, hacia un mismo aminoácido. Entonces ocurre una mutación, pero no se expresa.
Pueden ocurrir mutaciones inactivantes, mutaciones que a lo mejor inactivan, que obviamente nunca sabremos cuántas se producen porque nadie va a invertir dinero en estudiarlas. Pero también pueden ocurrir mutaciones que mantengan el virus en el mismo rango, que podrían ser las llamadas variaciones de interés, y mutaciones que lo hagan más agresivo. La posibilidad de que aparezca una mutación más agresiva es directamente proporcional a la velocidad de replicación del virus. Mientras el virus se replique, no va a haber forma de contener la aparición de mutaciones. Ni siquiera con las vacunas actuales. El efecto de las vacunas no es sobre la replicación del virus. El efecto de las vacunas es neutralizante de los virus cuando la persona se contagia, de las reacciones del virus, pero no detiene la replicación e inclusive no detiene la capacidad de contagio. ¿Estos neutralizantes deberán ser mejorados en sus fórmulas o deberán mantenerse? Deben mantenerse y acompañarse con medidas de bioseguridad. La bioseguridad es la clave. La política estadounidense de suspender el uso de mascarilla ha sido totalmente inadecuada. Por eso es que están teniendo el repunte tan importante que observan en la variante Delta. 83% de sus ciudadanos ya tienen la variante Delta. Sí, es que es totalmente inadecuado porque no detiene, la vacuna neutraliza el virus, más no detiene su replicación. Evita que puedas llegar a hospitalizarte, pero no requiere, no detiene la replicación del virus, y es en la replicación del virus donde puede estar la aparición de variantes inclusive mucho más letales y mortíferas. Estamos, digamos, quienes están tomando las medidas, realmente es un poco difícil comprender. Y hay un ejemplo claro que no sé si tiende a ser minimizado en el mundo, muy efectivo desde el principio de la pandemia, que es el de China. China con bioseguridad logró contener desde el mismo mes de abril, mayo del 2020 la pandemia y no se observaron rebrotes importantes. Entonces, es la bioseguridad, es una pandemia con una respuesta global. Ayer hablaba el presidente del ALBA sobre las respuestas globales, una cuarentena global que logre, digamos, identificar casos a nivel mundial y que logre frenar la replicación del virus, la única solución a finiquitar el tema de la pandemia. ¿A qué se debe que no hemos logrado encarar una campaña global de prevención? Ni siquiera en el acceso de vacunas. Ya lo denunciaba el propio director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Adhanom Ghebreyesus, quien decía que tan solo el 70% de las vacunas han sido destinadas a tan solo el 10% de países en el mundo. Es preocupante. ¿A qué se debe que no hemos logrado tener un plan mundial de vacunación por un lado y una estrategia mundial de prevención? Bueno, a que no se entiende de verdad que si el coronavirus lo tiene uno, si está en un país, puede estar técnicamente en cualquier país. No se ha terminado de comprender ese concepto. No se ha terminado de entender. Además de eso, hay que tomar en cuenta que el sistema capitalista es un sistema que tiene como fundamentos dos pecados capitales, la avaricia y la codicia, que es lo que estamos observando con las vacunas, que prácticamente estos dos fundamentos del capitalismo, que es el sistema imperante en el mundo en la actualidad, son aplicados a las vacunas y más aún a nuestro país lo han perjudicado en su derecho a la adquisición de vacunas, dado que aunque hemos cancelado las vacunas, aunque hemos tenido mucho retraso en la llegada de las vacunas. Sin embargo, la vacuna es un componente, como decía nuestro invitado hace rato, un componente que nos puede ayudar a neutralizar el efecto del virus. Sin embargo, no se debe bajo ningún concepto abandonar la bioseguridad, porque evitar el contagio es lo único que va a evitar que se siga replicando el virus, y evitar que se replique el virus es lo único que va a evitar que siga cambiando su genoma y de esa forma que siga expresando nuevas mutaciones. Los gobiernos en el mundo hacen esfuerzos extraordinarios, inclusive erogando recursos destinados a otras áreas, pero para garantizar, justamente tratando de neutralizar de alguna manera el virus, con la adquisición de vacunas. Pero ha habido una guerra importante, que hay que mencionarla, una guerra política de desprestigio a algunos inmunizantes. ¿Qué tanto ha jugado en contra para poder reducir los índices de mortalidad en el mundo? Bueno, el tema de los inmunizantes, de las vacunas, obviamente
La industria farmacéutica, como sabemos, no es para nada santa. En la industria farmacéutica juegan muchas jugadas por debajo de cuerda. Eso ya lo hemos visto anteriormente con estudios clínicos, con otros fármacos. Obviamente no era de esperar. El coronavirus es una enfermedad de amplio espectro que requiere vacunar a toda la población mundial para atenuar su efecto. Y era de esperar que las farmacéuticas de peso iban a oprimir o a afectar los estudios clínicos sobre otros inmunizantes. Hay inmunizantes que de verdad no mostraron efectividad desde un principio, como el de AstraZeneca, que desde un principio tuvo problemas, pero Sputnik, por ejemplo, ha sido atacada desde un principio hasta que la revista Lancet logró aclarar que Lancet, que es una revista muy prestigiosa a nivel mundial de ciencia, logró aclarar que su efectividad era amplia y que era un excelente fármaco para neutralizar la pandemia. ¿Y este tipo de desprestigio habrá sido alguna manera clave para que muchas personas en el mundo decidan no vacunarse? Porque hay un porcentaje alto de gente que decide no hacerlo. Claro, porque lo que pasa es que ahí entra en juego el tema de la polarización de grupos, de la rumorología, que ya es, digamos, un tema difícil hoy día con las redes sociales, dado que los rumores son un arma de guerra inclusive. Hay un libro bien importante de un investigador estadounidense llamado Cass Sunstein, denominado Rumorología, que habla sobre la polarización de grupos y las cascadas de información. Estas cascadas de información hoy día son patentes, pues son lo que vemos hoy día a través de la transmisión de mensajes de texto por WhatsApp, son cascadas de información donde hay un propagador malicioso, que es el que arranca el mensaje distorsionado, y hay personas que creen en su buena fe que transmitiendo ese mensaje le hacen un favor a otras personas y transmiten y multiplican un mensaje que no es acertado. A esos propagadores, que muchas veces en nuestra buena fe podemos caer cualquiera de nosotros, los denomina Sustain propagadores altruistas de información. Entonces, el tema de los rumores ha sido un tema crítico en toda esta pandemia, más tomando en cuenta la infofrenia en la que vivimos, la saturación de información. Entonces, yo recomiendo a mis pacientes no caer en la infofrenia, pero tampoco volvernos tendenciosos, tampoco ir a asimilar lo que nos conviene o lo que queremos escuchar, sobre todo muchas personas que desisten de usar el tapaboca. Es realmente, yo les digo, mira, no caigan, no sean tendenciosos. El tapaboca es nuestra única herramienta efectiva, porque es lo único que ha mostrado una verdadera efectividad en algún lugar del mundo, como en China, para reducir la propagación del virus. ¿Por qué no replicar el modelo que imprime China y que de alguna manera ha sido exitoso en cuanto a poder contrarrestar, digo de manera apropiada, la pandemia de la COVID-19? ¿Lo ideológico pesará más que la vida? Bueno, obviamente en los países capitalistas eso es lo que ocurre. O sea, el dinero vale más que cualquier ser humano, que cualquier vida. Como te repito, el sistema capitalista es un sistema perverso, perjudicial, en el cual la vida humana no vale nada, lo que vale es la producción, lo que tenga el retorno económico. Y por eso es que nuestro comandante Chávez siempre hacía énfasis en hablar de economía social. No, él decía que la economía era una ciencia social y que tenía que colocarse siempre primero al hombre. Por encima y él hablaba también del retorno social, porque los economistas solo hablan del retorno económico, pero él también la pandemia. Yo cuando comenzó la pandemia escribí un texto que se llamaba El coronavirus y la hija de Licio. Tú sabes que el gran poema de la novena sinfonía de Beethoven, del poema de Schiller, habla de la hija de Licio. La hija de Licio era una diosa alada de la mitología alemana que hacía que los hombres se volvieran hermanos con el suave movimiento de sus alas. Entonces yo decía que el coronavirus, la hija de Licio había nacido otra vez con el coronavirus, porque bueno, era una oportunidad para volver a ser hermanos.
para volver a ser hermanos, para olvidarnos de que unos tenemos más y otros tenemos menos, y todos somos hijos de Dios y debemos ser de nuevo hermanos. Con toda la responsabilidad que caracteriza este tema y con la seriedad que por supuesto imprime el de no ser alarmistas, sino preventorios de lo que pueda suceder, ¿qué impacto real usted cree que tendrá esta variante Delta en América Latina, en nuestra región, cuando vemos el caso cercano de Brasil, que ya supera los más de 19 millones de contagios y 54,000 muertos desde que iniciaba la pandemia? ¿Cómo vamos a encarar? ¿A qué realmente nos estamos enfrentando como región? A lo que realmente los estamos enfrentando, desde mi perspectiva, todavía no lo sabemos. El escenario no tiende a ser nada alentador. Tenemos un país vecino que tiene un presidente con unas políticas totalmente aberradas que van en contra de lo que sería una política sana en torno a la pandemia. Y la posible aparición de variantes más agresivas no es nada más que un evento matemático, que un evento matemático azaroso, como son todas las mutaciones. No es descartable en absoluto que puedan aparecer. En mi opinión, van a seguir apareciendo variantes, y es la bioseguridad la única arma que tenemos todos para evitarnos perder la vida o perder a un ser querido. Es un sueño hablar de un banco de vacunas. Ya el ALBA lo había propuesto en la región con los candidatos vacunales que han sido desarrollados en Cuba, pese también a esas medidas unilaterales, coercitivas e ilegales que imprime Estados Unidos contra la mayor de las Antillas por más de 60 años. Candidatos vacunales como Abdala y como Soberana 02, que combinadas logran más del 92% de efectividad. Por ello le pregunto, ¿el hablar de un banco de vacunas saldrá o nace de una idea de la región desde el sur, es cierto, pero será algo utópico en el mundo? Bueno, como diría nuestro gran literato García Márquez, ante todo lo que pasa en América Latina, nuestra respuesta siempre va a ser la vida. América Latina es un territorio donde el único territorio del mundo donde no ha habido guerras. Nuestra respuesta siempre ha sido la vida, y no es descartable que Cuba, que le ha regalado a la humanidad contingentes de médicos hasta las regiones más remotas del planeta, como Afganistán, Pakistán, no es descartable que Cuba, con nuestra ayuda y la ayuda del resto de los países ALBA, logren iniciar esa idea. Pero obviamente no seamos optimistas en el tema de que las grandes potencias se van a sumar a esta iniciativa. Esa es una iniciativa que quedará para nuestra región, para nuestros compatriotas, y obviamente una iniciativa que favorece la presencia de la vida humana en la Tierra, porque el coronavirus, su impacto, en mi opinión, todavía no está claro. Y con este contexto o en este marco, cuando hablamos de, por un lado, crear un banco de vacunas, las variantes que no van a detenerse, las cepas que van a seguir apareciendo, la Delta, ahora la Delta Plus, que es la última, que ya ha llegado a más de 94 países en el mundo, 14 de ellos están en América Latina, con un panorama totalmente distinto de acuerdo a las políticas que imprime cada gobierno. La inmunización, si bien ha sido acelerada en algunos países, no ha sido la respuesta total o efectiva para poder frenar un virus que no nos ha dado tregua desde el inicio de esta cuarentena. Por ello, preguntarle, en torno a este panorama en concreto y en el marco de este contexto, ¿nosotros estaremos ante una crisis evidente de lo que pueda venir en más, con esa celeridad con la que se están realizando las inmunizaciones, es decir, con esos pros y contras que tenemos en varios países latinoamericanos? Decía ya la Organización Mundial de la Salud y la OPS que se necesita que por lo menos el 70% de la población mundial esté vacunada para poder contener el virus de alguna manera. Con el paso que vamos, ¿cuál es el panorama? Bueno, el panorama no es muy alentador, tomando en cuenta que inclusive los que se vacunaron, a la velocidad que estamos vacunando, va a transcurrir más de un año para que los que ya se vacunaron, para que se vacunen personas, el 70%, y además de eso, ya dentro de un año ya los que están vacunados van a tener que volverse a vacunarse, o sea que se suma más gente a la necesidad de vacunación, y las vacunas siguen siendo, el volumen de vacunas sigue siendo escaso.
en la región y sigue estando concentrado en los países industrializados. Entonces, el panorama es difícil, pero todos tenemos la alternativa y en ese punto sí sería bueno hablar de lo que hablaba ayer el secretario general del ALBA, de respuestas globales. Independientemente que Venezuela tenga una diferencia política con Colombia o con Brasil, si no hay una respuesta global del bloque americano para contener el virus va a seguir andando porque, digamos, nuestras fronteras son muy permeables. Venezuela hizo un gran esfuerzo al principio de la pandemia para detenerla, pero lamentablemente por la falta de rigurosidad en la frontera colombiana tuvimos paso de connacionales y de no connacionales inclusive, de hermanos colombianos que trajeron la enfermedad y ayudaron a expandir la enfermedad en el resto del país. Entonces, lo que está en Colombia está en Venezuela, lo que está en Venezuela pues está en Perú. No hay forma de que en esta masa global de territorio se logre detener. Lo que está técnicamente en Brasil, mañana va a estar en Venezuela, pasado puede estar en cualquier país de nuestra América. La importancia de trabajar en un plan mundial de vacunación para garantizar los inmunizantes y con ello por último quiero preguntarle, ¿qué tan importante y relevante es entonces poder fabricar estos inmunizantes en cada país? Es decir, para que haya mayor celeridad de tener acceso a las mismas y se garantice la dotación total para todas sus poblaciones. Ok, si logramos inmunizar a toda la población, garantizamos que la población no va a acceder a los servicios hospitalarios o va a desarrollar las formas leves de la enfermedad. Pero no garantizamos que puedan aparecer variantes, porque no garantizamos que el virus deje de replicarse. La mejor medida es incentivar el uso de la mascarilla, no detener el uso de la mascarilla, e incentivar, seguir en los esquemas como el esquema venezolano 7+7, que entiendo que ahorita se va a flexibilizar un poco más, porque ha sido muy exitoso. Pero los inmunizantes solos no son una solución. Tiene que ir acompañado de políticas reales. Tiene que ir acompañado de periodos de cese de actividades para evitar para detener la replicación. Porque una persona, yo he tenido casos de pacientes que hacen sus cuarentenas en la semana radical y se repiten los exámenes una semana después y logran contener la replicación del virus. Pacientes inclusive que han estado asintomáticos o presintomáticos, algunos de ellos. Entonces, la sola inmunización no es suficiente. Sigo llamando a que se observe el ejemplo chino. El ejemplo chino es palmario, es bien característico lo que ha pasado en China. De hecho, es el país que está más cerca de la nueva normalidad, en donde vivimos prácticamente la nueva normalidad. Sigo llamando que veamos hacia China. China ha logrado contener la pandemia y China debe ser el ideal del resto de la humanidad, ¿okay? En este tema. Los inmunizantes van a detener, hasta ahorita, los inmunizantes desarrollados hasta ahorita solo son neutralizantes del efecto del Eso nos ha quedado absolutamente claro, mientras se tenga además unas políticas neoliberales que vayan en contra del principio fundamental que es la vida, mientras se siga mercantilizando el acceso a estos inmunizadores, mientras no se levanten las patentes, mientras haya una desigualdad en el acceso a las vacunas y no se impriman políticas reales con ejemplos claros, que por supuesto las grandes potencias no van a comparar por el tema ideológico y político con modelos exitosos como el que aplica China, no vamos a poder salir de esta pandemia de la COVID-19. Queremos agradecerle por su tiempo en Telesur, por habernos acompañado en este análisis con esa visión estratégica y geopolítica para conocer a más detalle a qué realmente nos enfrentamos como región y en el mundo con la Delta y la Delta Plus. Muy amable por su invitación. A usted por acceder a ella. El doctor Walid Hassan ha estado con nosotros en directo en nuestros estudios. Cerramos por hoy nuestro tablero geopolítico. Será hasta un próximo encuentro.